Para hacer nuestro ciclo termodinámico en MATLAB, primero debemos de escribir la función de CLC, clear all y close all, esto para que nos limpie cualquier cosa que tengamos escrita en el comando o guardado dentro del workspace o alguna gráfica abierta. Entonces continuaremos escribiendo las variables que ya tenemos establecidas, como lo es la presión en el punto A, el volumen en el punto A, el volumen en el punto B, nuestra temperatura 1, la temperatura 2 y nuestra constante de los gases ideales. Teniendo esto, vamos a calcular la presión en el punto B, que es PA por PA sobre BB. Después procederemos a calcular nuestros números de moles que tenemos, que es la presión en el punto A por la volumen en el punto A sobre la constante de los gases ideales por la temperatura 1. Después vamos a tener el volumen de A a B. Aquí vamos a crear un vector lineal con ayuda de linspace que nos da un vector dentro de un rango el que nosotros elijamos. En este caso va a ser del volumen A al volumen B con 100 valores dentro de este rango. Después calcularemos de igual manera la presión del punto A al punto B, multiplicando el número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura 1, dividiéndola elemento por elemento por entre el volumen de A a B. Entonces, en el volumen del punto C y el volumen del punto D de nuestro ciclo termodinámico tienen un proceso termodinámico llamado isobárico, lo que hace que el volumen sea constante, por lo cual vamos a igualar el volumen C al volumen B y el volumen D al volumen A. Después procedimos a calcular nuestra presión en el punto C, que de igual manera ahora va a cambiar la temperatura, no vamos a tomar la 1 sino la temperatura 2, y multiplicamos igual por el número de moles, la constante de los gases ideales dividido entre el volumen C. Después vamos a calcular también de la misma manera la presión en el punto D, solo que dividido entre el volumen del punto D. Después vamos a crear un vector de las temperaturas 1 y 2 con linspace entre el rango de T1 a T2 con 100 valores, al igual que la presión de B a C, linspace de la presión B a la presión C con 100 valores dentro del rango. Después vamos a calcular el volumen de B a C multiplicando igual el número de moles por la constante de los gases ideales, pero ahora con T1,2 dividido elemento por elemento entre la presión de B a C. De igual manera vamos a sacar otro vector del volumen de C a D dentro del rango de BC a BD con 100 valores. Posteriormente vamos a obtener nuestra presión del punto C al punto D, esto con la temperatura 2 dividido elemento por elemento entre el volumen del punto C al punto D. Luego vamos a obtener nuestra temperatura 2 a 1. Anteriormente calculamos la temperatura 1 a 2, ahora va a ser de la 2 a la 1. Igual creamos un vector ahora del rango de T2 hacia T1, obteniendo pidiéndole 100 valores de ese rango. Y también la presión de D a A dentro de este vector que estamos creando, de la presión del punto D a la presión del punto A con 100 valores. Y por último, para este ciclo vamos a calcular el volumen del punto D al punto A, que va a ser igual número de moles por constante de gases ideales, pero ahora de la temperatura T21 dividido elemento por elemento sobre la presión del punto D al punto A. Ahora vamos a calcular la eficiencia que tiene este ciclo termodinámico. Su fórmula es 1 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Sustituyendo los valores tenemos que la fórmula nos queda
1 menos T1 dividido elemento por elemento sobre nuestra variable T1, 2. Y el subplot nos va a ayudar a graficar la gráfica de plot que tenemos aquí en la parte superior de nuestra ventana. Ahora, para graficar el ciclo termodinámico vamos a utilizar un while true. Esto es para que se mantenga un ciclo de vaya redundancia, ciclo termodinámico, y utilizamos la función comment. Esta función comment nos permite graficar lo que es vectores, y para poder establecer los límites vamos a utilizar la función de axis. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la función de hold on. Esta nos va a permitir que al momento de que el ciclo vuelva a iniciar, la gráfica no se esté iniciando de nuevo desde cero, sino que vaya haciendo su ciclo debidamente, y ya solamente agregamos nuestros vectores que nos hacen falta. Guardamos, vamos a correr este programa, le damos en run y vemos que en la parte superior tenemos nuestra gráfica de eficiencia, y en la parte de abajo se grafica el ciclo termodinámico, y como lo tenemos dentro de un while, se va a estar repitiendo constantemente hasta que lo paremos.